Cuando se habla de cristología, o para definir cuál es el objeto de estudio de esta materia, podríamos decir que la cristología es el estudio sistemático de la persona de Cristo. Es decir, vamos a investigar por el ser de Cristo, la naturaleza ontológica de la persona de Jesús, en cuanto Dios hecho hombre o Dios encarnado o verdadero Dios y verdadero hombre. Normalmente el estudio de esta materia se hace en cuanto a la precisión de esos conceptos de lo que implica la naturaleza de la persona, pero es inevitable que este estudio se una o tenga un horizonte o una trazabilidad con el estudio de la obra de Cristo en cuanto a redención, expiación y mediación, toda vez que la persona y la obra se relacionan en cuanto a que lo que Cristo es lo que hace posible precisamente la naturaleza de su obra. Entonces, hablamos del método, ya esa parte la vimos, de abordaje del estudio de la cristología. Y recordábamos que el tema de la metodología está unida siempre a procedimientos, ¿cierto?, para llegar a una conclusión. El método se define o es como una especie de camino o los procedimientos o los sucesivos pasos para derivar en una conclusión. Cuando se habla de metodología a nivel científico, por lo general se habla de esos procedimientos ya establecidos de alguna manera y que son procedimientos que tienen una base epistemológica desarrollada y ninguna metodología es neutra. Eso es importante que todos nosotros lo tengamos pendiente y como ninguna metodología es neutra, todas las metodologías asumen presupuestos teóricos o filosóficos y esos presupuestos terminan de alguna manera teniendo evidentemente injerencia en las conclusiones. Decíamos que el abordaje que generalmente se ha hecho en la historia de la cristología es desde arriba. La cristología desde arriba, es decir, desde la eternidad o la preexistencia de Cristo hacia la encarnación. Y esa metodología tiene unos supuestos previos, como lo hemos indicado, y es la validez de la revelación, la confianza en la escritura como palabra de Dios, eh, en que Dios se ha revelado en la persona de su Hijo, en que el Hijo es eterno, coexistente con el Padre. O sea, esas presuposiciones ya están ahí y por eso se parte de que la Biblia, en cuanto a palabra de Dios, marca la forma correcta de interpretar tanto la vida como la obra de Cristo. Hay otra forma de abordar también la cristología que se ha denominado la cristología desde abajo. Es decir, es una cristología que se enfoca más que todo en el uso de la metodología de investigación histórica. Ha sido muy moldeada por el desarrollo de de la teología liberal y el conocido método histórico crítico. De tal manera que aquí, en este punto, por lo general se desarrolla un debate en la distinción entre el Cristo de la fe o el Cristo del dogma de la iglesia y el verdadero Jesús de la historia. Y casi siempre lo que ha acontecido con este punto es que esta cristología desde abajo parte de ideas de un escepticismo sobre el tema de la revelación o de la idea de que la iglesia de alguna manera deificó a Cristo convirtiéndolo en una divinidad cuando en realidad el personaje histórico de Jesús de Nazaret no era realmente esa
esa divinidad o esa eternidad, toda esa parte. Entonces, el resultado de esa metodología o de los presupuestos de esa metodología, porque también hay que decir que no todos los autores que hacen el enfoque en la cristología desde abajo son escépticos, es decir, algunos eh, son conservadores y algunos de ellos simplemente lo que buscan hacer es resaltar el tema de que eh, la dimensión histórica humana de Jesús de Nazaret. Entonces, esa parte es importante para entender eso, pero lastimosamente muchas de las investigaciones que se ascriben a esta metodología tienen una gran cantidad de presupuestos, como hemos dicho, que no permiten o no logran siempre ascender a la persona de Cristo como Dios encarnado. Entonces, obviamente se quedan en diferentes versiones de la vida de Jesús que son profundamente idealizadas o ideologizadas también. Una de las investigaciones que pone de presente esta situación es la del famoso Albert X. Schweitzer, que escribe un texto sobre la investigación histórica sobre Jesús y básicamente los resultados de su investigación es que el estudio histórico sobre Jesús muestra más de las ideologías de los investigadores que del Jesús de la historia. Es decir, el resultado de la investigación del Schweitzer es que lo que se ve en esta investigación es la profunda ideología de los investigadores y que terminaron construyendo un Jesús histórico de conformidad con los presupuestos tanto epistemológicos como filosóficos e ideológicos que ya previamente tenían. Entonces, digamos que eso eh, fue un duro golpe para ese acercamiento. Sin embargo, no hay que despreciar el enfoque o la investigación histórica sobre la persona de Cristo, porque la fe creyente o la fe ortodoxa de la iglesia confiesa que Cristo es el Dios encarnado y por lo tanto es importante para nuestra propia confesionalidad el tema de la historicidad. Entonces, aunque el enfoque clásico por lo general estuvo en una cristología desde arriba, no necesariamente se llega a la conclusión de que todos los que trabajen desde una cristología desde abajo son herejes. Algunos conservadores, como les decía, pretendieron utilizar esta metodología y logran ver o logran entender el equilibrio adecuado entre la preexistencia de Cristo y eh, su historicidad. Y no hacen la dicotomía entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, sino que logran ver que en el Cristo de la fe, es decir, en el Cristo confesado por la iglesia, no hay una discontinuidad en el Jesús de la historia. O logran confesar que que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y por lo tanto es Dios encarnado. Entonces, eso se ha replanteado o ya se han ido corrigiendo las, en los puntos de vista extremos sobre el tema de la historicidad de Jesús. Incluso ya la investigación histórica guarda un consenso muy grande sobre la existencia verdaderamente histórica de Jesús de Nazaret, de tal manera que pocos son los investigadores, por no decir ninguno, que llegue a radicalmente negar la existencia histórica. Lo que la diferencia está es en la consideración de si el Jesús que reflejan los evangelios es realmente el mismo Jesús que estuvo en la tierra, porque hay algunas ideas sobre que el Jesús histórico
es diferente a la creación, entre comillas, de la iglesia posterior. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que vimos con relación al tema de las fuentes de la investigación de nuestra materia o de la cristología es que la principal fuente es la revelación especial. La revelación especial, entendida como la escritura, y en concreto, tanto el primer como el segundo testamento, en el esquema de la teología bíblica que ya anteriormente se había estudiado, que es el esquema de la promesa y el cumplimiento. Es decir, que sobre la persona de Jesús se cumplen las profecías, se cumplen los anuncios, se cumple su ministerio en el Nuevo Testamento, pero que no es algo que surge de la nada en el Nuevo Testamento, sino que es el cumplimiento de lo que ya todo el primer pacto había anunciado. Y habíamos dicho también que la historia bíblica es fuente de nuestra investigación sobre la doctrina de Cristo. La historia extrabíblica ilumina algunas cosas de nuestra materia y después vamos a hablar de la tradición de la iglesia o el dogma o las formulaciones confesionales históricas sobre la persona de Cristo y analizar si hay una discontinuidad entre el dogma de la iglesia, como está en los credos primitivos, y la Biblia, que es una tesis muy comúnmente sostenida en la investigación crítica, el decir que el dogma de la iglesia es ya una creación filosófica o una helenización que no está en la continuidad con la historia bíblica y con la revelación de la escritura. Entonces, contrario a eso, nosotros sostenemos que sí hay una continuidad entre la historia bíblica, es decir, las fuentes bíblicas, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, y la formulación conceptual, digámoslo de esa manera, de la iglesia. Que la diferencia está en el vehículo que se utiliza para transmitir esas verdades reveladas. Es decir, se usa un lenguaje propio de la época y algunas veces se utiliza para explicar los misterios de la fe, un lenguaje filosófico y analógico, pero no quiere decir eso que se haya cambiado de una verdad revelada a una verdad, digamos, objeto de la pura reflexión humana o de la filosofía. Entonces, esa parte no se acepta. Dentro de la temática de la materia que vamos a desarrollar está una refutación o un abordaje del tema del Jesús histórico, la preexistencia, la encarnación, la humanidad y divinidad, Dios verdadero, hombre verdadero, la pasión de Cristo y muerte, su significado, resurrección y ascensión, confesiones cristianas sobre la persona de Cristo en el Nuevo Testamento y las herejías, digamos, cristológicas. Entonces, este primer tema, ya estos temas vamos a ir, digamos, rápido porque ya los hemos desarrollado. Ahora, antes de pasar a esta parte, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario sobre los temas que venimos desarrollando con relación a las fuentes y al tema del método? ¿Hay alguna duda, comentario de estas dos primeras partes que repasamos y que de pronto ya vimos en la conferencia? Pero si hay alguna pregunta, es importante que vayamos, digamos, resolviendo esos interrogantes. Al parecer no, ¿Hay pastor. alguna? No hay preguntas sobre la parte del método, no hay preguntas sobre las fuentes, la validez de las fuentes, nada de esa parte. Reinaldo,
Adelante, mi hermano. Sí, hola, Tomás. Recuérdeme, por favor, cuál es el método que nosotros sí usamos. Bueno, realmente el enfoque clásico de la teología siempre abordó el tema de la cristología desde arriba, es decir, partiendo del reconocimiento de que Jesús es Dios eterno, preexistente y encarnado. Es en general como el enfoque que más tiempo desarrolló la iglesia. Solamente, ahora, eso no quiere decir que la iglesia en la historia nunca haya hecho eh, fuerte énfasis en la historicidad, porque la iglesia siempre defendió que Jesús es un personaje de la historia, solo que interpretaba su acción humana o su ministerio terrenal a la luz del plano celestial primero. Es como esa parte. Entonces, mientras que el otro método siempre busca primero como que ir desde el plano humano hasta ascender al plano divino, y ahí se presentan muchas dificultades en ese enfoque. El abordaje clásico, diríamos, es la cristología desde arriba, el más común en la historia o sea, en la historia de la iglesia. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario de lo que de pronto tomaron notas en la conferencia y quedó ahí como que de esta parte? Vamos a ir repasando brevemente y después vamos a desarrollar los temas que tenemos acá. De esta parte, ¿hay alguna pregunta? Además de la que formuló Reinaldo. No, pastor, puede, puede continuar. Ok, entonces ya veíamos la temática. Eh, Pastor, Ajá. buenas noches. Pastor, para que me explique con respecto al pensamiento de Bullman, o sea, ¿cuál era el problema de Bullman con respecto a la desmitologización en el problema del querigma? O sea, ¿cuál es el verdadero problema de este Bullman con respecto al querigma o la carisma del Nuevo Testamento, la predicación del nuevo evangelio? ¿Cómo lo entendía él? Lo que pasa es que ellos parten precisamente de, bueno, en primer lugar, digamos que para Bullman no era tan relevante el tema de la historicidad de Jesús, porque ellos se preocupaban más por el efecto del mensaje. ¿Cuál es el trasfondo de Bullman? Bullman hace un análisis del Nuevo Testamento muy guiado por la influencia de la filosofía existencialista. O sea, él hace una interpretación en clave vivencial del Evangelio, y para él lo más importante son esa parte de la experiencia vivencial, porque él tiene una filosofía, un sustrato filosófico del existencialismo de Heidegger sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que él busca es la conexión de, digamos, de esos valores espirituales o de esa vivencia, de esa experiencia. Y él dice, o ellos tienen la idea de que hay un sustrato por el tema de la transmisión de los evangelios. Él dice que hay lo que Jesús realmente dijo y lo que después la iglesia dijo sobre Jesús. Y que es la iglesia la que comienza por, por, por un efecto, por una gran impresión que causa, digamos, la enseñanza de, de Jesús. Comienzan a divinizarlo y comienza toda la estructura esa de un pensamiento semidivino, lo convierten en un dios y toda esa parte. Y básicamente él dice que lo que hay que buscar es ese mensaje existencial de Jesús
o esa parte moral y toda esa vivencia o esa espiritualidad subjetiva, lo que hay que buscar en el Nuevo Testamento antes que todos esos eventos milagrosos o sobrenaturales. Entonces eso tiene muchas implicaciones para el tema del dogma cristiano en cuanto a que realmente hay elementos sobrenaturales en la persona de Cristo en cuanto a todo su ministerio y que aquel relato del Evangelio realmente es un relato de los hechos, es decir, de los eventos, de lo que realmente Jesús dijo y de lo que realmente Jesús hizo, que no son fábulas que los discípulos inventaron o no es una construcción al estilo de las grandes sagas para imitar a los semidioses o cosas así, sino que realmente Jesús, que los evangelios reflejan lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, como dice Lucas. Entonces esa sería como la distancia más grande entre ese acercamiento. ¿Hay alguna otra pregunta o algo antes de... Y ahora lo volveremos a ver, ese tema lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo sobre el tema de la mitologización, porque es un tema que tuvo mucha fuerza en la teología contemporánea. Bueno, de esta parte de cristianismo y mito, a ver, ¿es Jesús un mito? Sería la pregunta. ¿Qué recordamos? ¿Quién quiere de pronto eh, volver a retomar lo que dijimos en este punto? En esta parte de si el cristianismo es un mito o si Jesús es un mito, que recordamos a alguien que quiera participar frente a la pregunta, ¿es Jesús un mito? ¿Cómo se responde y por qué se responde? Nadie se anima a aportar. Pastor, desde una respuesta a esa pregunta, pues siempre se ha considerado el tema de los documentos históricos o del testimonio histórico, o más bien de los relatos históricos, como por ejemplo el que era judío, Josefo, Flavio Josefo. Él, o sea, digamos que en realidad está interesado supongamos que estamos hablando de un agnóstico o un ateo, ¿cierto? Que está interesado en saber si Jesús es un mito o no. Una persona, sinceramente, hablando académicamente, si es sincera, no va a partir de supuestos ni de especulaciones, sino que hace una investigación seria y realiza esa búsqueda y se va a encontrar con varios historiadores que hablaron acerca de Jesús. Y en este caso, en el caso puntual que usted mencionó el sábado, Flavio José, él mencionó varios acontecimientos acerca de Cristo, y no solamente de Cristo, sino de la Biblia en general, pero también se enfocó en parte en el tema del cristianismo y habló acerca de Cristo, y no solamente de Cristo, hay muchos historiadores, incluso romanos. Hace poco estaba leyendo, bueno, leyendo no, estaba viendo como un reel de Instagram de un tipo que es teólogo y comparte a veces material interesante por ahí. Y mencionaba varios historiadores romanos paganos que hablaban acerca de un Jesús de que muchos cristianos estaban dispuestos a entregar su vida por él. Eh, También mencionó uno de esos historiadores paganos romanos mencionaba algo de Poncio Pilato, que Poncio Pilato era el encargado de la región de Judea, que era el gobernador de Judea, y que él tuvo que tomar una decisión acerca de la problemática judía, pero en este contexto no se refería era al cristianismo, a la revuelta, decía la revuelta judía empezada por Cristo por un tal Cristo y sus seguidores. Entonces,
digamos que la primera respuesta a esa pregunta, antes de decir sí o no, es investiga, haz una investigación seria, si en realidad estás interesado en saber si es una mitología judía o cristiana o si en realidad así ocurrió. Digamos que esa sería la respuesta más coherente antes de iniciar una o antes de dar una respuesta definitiva. Y ya en un plano evangelístico, esa parte que dice Jonathan tiene relevancia en que en un plano evangelístico y por lo general asociado con la apologética es importante mostrarle a la persona que, que Jesús en la historia, Jesús de Nazaret existe, que hay documentos, que hay registros arqueológicos, inscripciones y todo eso que apuntan a que la persona histórica de Jesús existió. Ahora viene el otro debate, ya es el sentido de su misión, la naturaleza de su persona, su identidad, lo que enseñó, lo que no enseñó, ya eso es, digamos, otra discusión, pero en general es importante comenzar en ese tipo de personas que expresan ese escepticismo, ayuda a que, digamos, bajen un poquito la prevención, acercándolos a, a la historia que muchas veces se pierde o que muchas personas no tienen conocimiento de esa historia y de alguna manera todo el mundo está pensando en que de Jesús solo habla la Biblia y nada más que la Biblia, o sea, como si no existiera ningún testimonio alrededor de la escritura sobre la persona de Jesús. Entonces, ese sería como un tema, una posible extensión de un puente para evangelizar o para, digamos, predicarle a alguien que expone ese tipo de preguntas. Ahora, hay que saber también en ese punto que decía Jonathan, que algunas personas tienen la duda genuina, pero otras personas simplemente es un deseo de figurar y de pelear, como quien dice, pero que no buscan realmente eh, abordar el tema a un nivel de investigación y no de mero prejuicio. Entonces también debemos ahí ser como sabios en esa parte. Ahora, las características del mito, y esta es una parte importante, el mito, habíamos hablado, es una interpretación de la realidad. O sea, los antiguos buscaban explicaciones al mundo que les rodeaba como nosotros hoy. Evidentemente, nosotros hoy tenemos una mentalidad, un sustrato cosmovisional muy marcado por los desarrollos de la ciencia y toda esa parte, y los antiguos no tenían, digamos, los conocimientos técnicos sobre muchas cosas que tenían hoy, pero aún así la esencia es que el mito buscaba interpretar la realidad, contar, transmitir esa interpretación, pero sobre todo como transmitía valores, eran factores de unidad, era una guía moral, era los valores que se transmitían. Había una pedagogía en el tema de los mitos. Los mitos, decíamos, Homero fue utilizado durante muchos años como el forjador de la pedagogía antigua, en el sentido de que en él se estaban como los valores que debían o asumirse o rechazarse en cuanto a la representación de esos personajes que debían ser imitados o de los valores o de las virtudes que debían ser imitadas y de los vicios que debían ser evitados. Entonces hablábamos de que aquí el peligro es colocar la persona de Cristo dentro de esa misma categoría de un guía moral más o de una persona que simplemente transmite un conjunto de virtudes y que esa ética
es algo valioso, pero el riesgo de todo eso es que se convierta o se vea al cristianismo y a la persona de Jesús como otra ética más, como otra moral más, porque los reclamos de Jesús en los evangelios van dirigidos a su persona. Yo soy la luz del mundo, yo soy el Salvador, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, no se puede desligar, no se puede dividir la ética de Jesús sin la persona de Jesús, porque algunas personas tratan de hacer de la enseñanza de Jesús esa guía moral, pero sin una confianza, sin una fe personal en Jesús como el Salvador. Digamos, un ejemplo de ese tipo de acercamientos es Gandhi, donde dicen, bueno, hay una guía moral en el Sermón del Monte y de ahí desprende todo el tema del pacifismo, pero no llega hacia que el mensaje central del Evangelio es la persona de Cristo y su obra, no solamente lo valioso que pueda tener la clave moral que el cristianismo tiene, que obviamente tiene una clave moral, o sea, tiene una consecuencia moral, pero que si se reduce la fe cristiana a la moral, es ya pues perdería su esencia, que es la esencia histórico-salvífica. Entonces ese punto, digamos que hay que tenerlo muy presente. Y parte del liberalismo hace eso, al decir, no, Jesús es un mito, pero hay valiosos elementos morales en esos mitos del Nuevo Testamento. Lo que hay que hacer es tomar esa enseñanza moral y usarla como elemento de transformación cultural y social, pero se pierde del centro la fe y la confianza en la obra del Señor. Ahora, el mito de alguna manera tiene una búsqueda de sentido, o sea, busca comprender, busca encontrar razón para las cosas, aunque ya evidentemente lejos de lo que ya nosotros conocemos como el acercamiento científico. Desde ese punto de vista, hay que hacer una distinción. Si podemos ver alguna relación, es que el cristianismo busca entender el mundo y es una interpretación del mundo también, porque el cristianismo es una cosmovisión, pero no podríamos llegar a hacer la relación en que el cristianismo sea una forma de mitología. No es porque no es el mismo horizonte. Y por supuesto nosotros negamos que Jesús sea un mito semejante a los semidioses o semejante a todos los héroes de la antigüedad. Creemos que hay no solamente una historicidad, hay una verificación de esa historicidad, sino un elemento verdaderamente sobrenatural en la encarnación, pero que además precisamente es la encarnación de Dios y en ese sentido, pues la historicidad no permite la lectura solamente en clave moral. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Reinaldo, sigue Gaspar Bueno, y luego el hermano Giovanni. nuevamente. Rey, Rey estaba primero. Sí, Rey, después Aló. Gaspar y después Giovanni. Ok, Me llamaron ahora que no me- Ah, bueno, no sé si Rey le da paso a Gaspar porque no. Oh, ya, Sí, yo hablo. adelanto. Buenas noches. ¿Me escucha? ¿Aló? sí, ¿Aló? Buenas noches. yo los oigo a los dos.
¿me está Habla escuchando? primero, Sí, ¿me escuchan? habla tú primero. Hermano Gaspar, Bueno, ¿me usted escuchan, primero. hermano? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos, sí. Bueno, listo, listo, no, no sé, ya está. Bueno, sí, lo primero que hay que, para responder a la pregunta del pastor si Jesús era un mito o no, hay que primero diferenciar entre lo que es un mito, el mito de la historia, porque cuando Jesús aparece, el Jesús histórico aparece en escena, es importante que Jesús vivió un contexto político, social, económico, cultural, y desde ese punto de vista ya podemos afirmar que el Jesús encarnado fue una realidad y no fue un mito, por el contexto que las fuentes lo dicen, por ejemplo, las fuentes de la patrística, los primeros padres, como Orígenes, como Eusebio, y aparte de eso, incluso en los concilios, el concilio de Nicea, concilio niceno-constantinopolitano, es nombrado ciertos personajes históricos como Poncio Pilato, el gobernador de Judea, son nombrados varios personajes. Entonces, primero que todo hay que diferenciar entre lo que es un mito de la historia y lo otro que tenemos que también procurar para responder esta pregunta es, es la influencia que, eh, que, que la influencia de la filosofía griega, que fue la primera en desmitologizar, o sea, de echar a un lado al mito. Entonces, de esta forma, podemos entonces concluir que el Jesús histórico eh, 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 aparece en un contexto que es real, no en un contexto de ficticio o sobrenatural, como se creían de los otros dioses con respecto a los mitos que creían en otros dioses. Entonces, en ese sentido, pues, la respuesta es un rotundo no, porque el Jesús histórico aparece en escena dentro de un contexto político, económico, social, y porque hay muchas fuentes, tanto bíblicas como extrabíblicas, en donde los discípulos que se le apareció Jesús a más de 500, se le apareció Jesús a más de 500, y el otro es la fe que profetizaron los discípulos una vez que Jesús asciende al Padre, donde ellos dieron sus propias vidas para, por causa del Jesús resucitado. Entonces, la evidencia real, física, es la muerte de los discípulos, entregaron sus propias vidas. Las apariciones de Jesús, que se le apareció a más de 500 después de la resurrección. Claro, que fueron testigos de esos eventos. Así es. Rey, Sí, para completar un poco, por lo menos lo que decía el hermano Gaspar, tiene toda razón con respecto al mito, con respecto a la definición. Es decir, si lo vemos, se puede decir que entonces el mito es la alteración de una historia, puede ser real o ficticia. En este caso, tanto los antiguos como los actuales hacen este tipo de desmitificación. Y lo digo entre comillas es porque por lo menos la historia de Jesucristo, como no la pueden por lo menos negar de que existió verdaderamente, entonces lo que hace es quitarle sus atributos divinos. Y entonces eso es lo que a ellos conocen como desmitificar a Jesucristo. Entonces se vuelve Jesucristo histórico, que es básicamente el hombre en el cual se le exageraron, entre comillas, las historias, y que luego fue nacido del relato de la propia iglesia a como iba sucediendo en el tiempo, sobre todo en el segundo y tercer siglo. Pero al encontrarse estas personas con fuentes romanas y no romanas de la innegable existencia de Jesucristo, entonces el siguiente paso, valorarlos como ellos lo valoraron o como por lo menos actualmente los valoramos. Por lo menos si es a través de lo que ellos valoraron, es
a través de por lo menos de la biografía, por lo menos que hace Suetonio, cuando habla acerca de Claudio, que habla acerca de un tal Cresto y por eso los echó a los judíos de la propia Roma. Claro que luego vuelven, pero esa es por lo menos la única mención que hace de él. Pero entonces lo que se hace es hablar acerca de que esto puede, sí, ser un error de traducción y que verdaderamente lo que estaba hablando era acerca del propio Señor Jesucristo. Y es lo más probable. Pero entonces tenemos el otro relato acerca de Tácito, que lo menciona sobre todo cuando habla acerca de Nerón y de cómo éste los acusó de haber por lo menos incendiado Roma. Y el propio Tácito hace juicio de valor y dice de que ellos cometían abominaciones. Luego nunca menciona qué tipo de abominaciones, pero lo que nosotros conocemos como abominaciones vienen a lo que ya estamos acostumbrados a escuchar, de que en ese tiempo de que se comía un hombre en la cena y todo lo demás, que básicamente es la mala interpretación acerca de lo que es la cena del Señor. Y luego con respecto a Plinio el Viejo, esta es sumamente interesante también, porque es lo que es, dos altos mandos romanos hablando casi que casualmente de algo que ellos mismos consideraban mito, es decir, la exageración de la historia de un hombre que puede que haya hecho cosas fabulosas, pero para ellos era muy exagerado, porque ellos mismos en las cartas hablan acerca del Señor Jesucristo como de que lo adoran como a un Dios, pero ese es el relato que ellos dan. O sea, ellos están hablando de una forma casual, algo así como si se dijeran el uno al otro, ¿cómo te parece de que hablan de este hombre como si fuese un Dios? Pero curiosamente hablan de Júpiter como si fuese el verdadero. Eso es interesante y gracioso a la vez. Bueno, para nosotros, para ellos no lo era. Y muy seguramente no le diríamos en la cara de que Júpiter no es. Pero pues, sí, por lo menos esto es de las fuentes bíblicas. Ahora, con respecto a Flavio Josefo, él sí era el que más se acercaba a por lo menos las historias originales, pero él mismo, los juicios que él hace son un poco confusos, así que no se sabe si verdaderamente era un creyente o si relataba la historia tal cual la había escuchado. Pero se puede decir que es lo más aproximado, a diferencia de los otros, de que por lo menos esto eran las historias que nosotros vemos en los evangelios. Y hay otros dos que no por lo menos están contemplados en las fuentes, que son por lo menos Dion Casio, en la historia Augusta, que también hablan acerca de por lo menos del cristianismo. Así que es innegable por lo menos las fuentes antiguas de la existencia del Señor. Así que lo que se hace entonces es la otra vía acerca de desmitificarlo. Ellos mismos, incluso los antiguos, de quitarle en lo posible todos los atributos divinos para que así entonces puedan medirlo entre sus propias virtudes o los vicios. Sí, gracias, Rey. Esa parte es importante porque habíamos dicho también que, yo creo que había otra persona, perdón, Jonathan, había otro, Giovanni, ¿verdad? Sí, Giovanni. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Giova, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pastor, yo no, lamentablemente no pude estar en la reunión del sábado, así que voy a atreverme a hacer una pregunta. En realidad voy a hacer dos preguntas, pero la última es sencillita, me la puedes contestar rapidito. Pero la primera es, escuchando al señor Gaspar, cuando él mencionaba o hacía su exposición de, no, que Jesús se le apareció a 500, más de 500 personas, y tal. Alguno, o sea, tomando solamente esa parte, alguno pudiera decir, bueno, pero 500 personas se pueden poner de acuerdo para decir que lo vieron resucitar. Eh, ¿Pudiera ser útil apoyarse en algún momento? Leí unos apartes de un autor llamado Lee Strobel, el caso sobre Jesús o contra Jesús, algo así, no sé si lo conoces, ese libro, y él es abogado y él menciona que eh, muchas personas, o sea, es posible que unas personas se pongan de acuerdo para decir una mentira, ¿sí? Menciona ese autor.
como por ejemplo, o personas pueden incluso llegar a morir por una mentira, pero esas personas que llegan a morir por esa mentira no tienen en realidad capacidad de saber si esa mentira en realidad, o sea, ellos murieron creyendo por lo cual murieron. Ejemplo, los hombres que se estrellaron contra las Torres Gemelas creyendo en su creencia de Alá y cualquier cosa que estaban creyendo ellos y se montaron en el avión y se estrellaron contra las Torres Gemelas. O sea, ellos murieron por esa causa, pero ellos no tienen en realidad forma de saber si, pues, si en verdad Alá es el Dios en el que hay que creer o no, porque a ellos se lo transmitieron, ellos no tienen o certeza. Este autor dice que en el caso de los discípulos y todos los que vieron a Jesús y que vieron resucitar los testigos, o sea, no es fácil que muchas personas se pongan de acuerdo y todos estén dispuestos a morir por una mentira. O sea, él menciona que es muy difícil, casi prácticamente imposible, que tantas personas se hayan puesto de acuerdo suponiendo que Jesús no hubiera sido ser quien dijo ser. Suponiendo eso, él dice, se ponen de acuerdo tantas personas y a la vez todos mueren por eso que ellos se pusieron de acuerdo. No puede ser mentira, afirma el autor, porque no puede darse ese caso. No sé si esto puede ser útil, pastor, como para ayudar a fortalecer el tema de la explicación que da el hermano Gaspar, sería mi pregunta. Y la segunda pregunta sí era, no sé si tú has recomendado algún libro eh, para estudiar estos temas de cristología, si estamos siguiendo algún libro o qué recomendarías. Solo esas dos preguntas. Bueno, hoy les voy a mandar como el plan de curso y en el plan de curso hay una serie de referencias bibliográficas. Y por otro lado, les voy a mandar el documento que estoy utilizando para las clases, que es eh, un documento propio, pero que ahí van a encontrar también una bibliografía extensa sobre esa parte. En la Ok. bibliografía es buena. Ahora, el texto de Strobel es muy bueno, es un texto, digamos, apologético. Él tiene varios en esa misma línea, el del caso de la fe, el caso de Cristo y el caso del Creador, Sí, exacto, que, tiene varios casos. que Tiene son, razón. exacto, que son una línea apologética muy divulgativa. Y efectivamente, miren, el Evangelio o los Evangelios se presentan como un testimonio. ¿Recuerdan el criterio de la elección del sucesor de Judas? Dice, uno que haya sido testigo con nosotros desde el bautismo de Jesús en Juan hasta su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque los que iban a proclamar el Evangelio, miren que se les exigía ser testigos presenciales de esos eventos, o sea, los apóstoles, y miren que hay un sistema incluso teniendo en cuenta las reglas antiguas de la validez del testimonio, porque van de dos en dos. Por eso se requería completar el número de los 12, porque ya desde la Torá, desde el Antiguo Testamento se había dicho que para que un testimonio sea válido, mínimo tendrían que haber dos testigos, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí. toda esa parte muestra que había la convicción en el Nuevo Testamento de que lo que se estaba diciendo era testimonio. Y, no, y los evangelistas siempre decían lo que, por ejemplo, Juan, que era uno de los textos que citábamos el sábado, dice que él es testigo, testigo presencial. En la primera carta dice de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, tocante al verbo de vida, eso es lo que nosotros testificamos. Y en el Evangelio también dice, todas estas cosas se escribieron para que sepáis que Jesús es el Mesías. O sea, él escribe el Evangelio con una clara intención testimonial y con una clara intención eh, de proclamar a Cristo, o sea, de convencer. Ahora, el tema es ya una de las evaluaciones que se hace sobre los testigos es su carácter moral. Y uno dice, estas personas estaban comprometidas
con unas reglas morales básicas, como no mentir, por ejemplo. Entonces, eh, conscientemente no podrían estar, o su misma convicción les llevaría a impedirles utilizar la mentira para convencer. Entonces, de eso queda la otra posibilidad. Bueno, todos están engañados. E incluso hay autores que se dedican a toda esa parte. No, lo que pasó fue que todos los 500 que estaban ahí tuvieron eh, un éxtasis colectivo, tuvieron ahí una experiencia rara y todo el mundo se equivocó, como una especie de esquizofrenia colectiva o alguna cosa así. Pero realmente pues hay unos estudios muy interesantes sobre la resurrección y todo eso que ya se enfocan como en esa parte apologética. El énfasis que nosotros queremos mostrar aquí es que para la fe cristiana es importante la historicidad de Cristo, o sea, es decir, nosotros defendemos como parte esencial de la fe que Jesús realmente existió en la historia. ¿Por qué? Porque la confesionalidad cristiana parte de que Dios se hizo hombre, verdaderamente hombre, y eso implica que entró en el tiempo y en el espacio y en la historia, porque la redención es histórico-salvífica, es decir, nosotros creemos por incluso desde el primer pacto, porque el primer pacto anunciaba la venida de un Salvador en el tiempo, un hijo de David, de la descendencia de Abraham, o sea, en la historia. Y uno de los elementos que decíamos en la clase era que incluso no es accidental y no es poca cosa el que, por ejemplo, el credo apostólico remita a que Jesús fue crucificado en la época de Poncio Pilato. O sea, hay una unión entre la fe y la historia. Entonces, nosotros le damos valor a la historia. O sea, y miren que en eso la fe cristiana es particular porque para nosotros, si Jesús no existió en la historia, si Jesús no murió en la historia, si Jesús no resucitó en la historia, no hay fe. Eso lo dice Pablo en Corintios. O sea, si Jesús realmente no murió y realmente no resucitó, pues nosotros, pues, creemos otro mito moral como cualquiera. Entonces, ese es un punto, digamos, fundamental. Con relación a eso, ya vimos ahí varios aspectos. Eh, Incluso veíamos como autores liberales, al extremo de von Harnack, habla del tema del mito. Por aquí hay una horita, déjenme ver si la encuentro, que es que esta. Este texto es interesante porque de aquí fue donde tomé el tema de si la encarnación es un mito, el tema de la escuela. eh, Miren, por ejemplo, este texto, aquí lo alcanzan a ver. Sí, pastor. Miren esta cita donde dice, precisamente en lo que se refiere a la encarnación del Hijo de Dios, es la investigación histórica que estudia escrupulosamente las fuentes, la que ha mostrado cada vez con más precisión que aquí apenas se puede contar con un vago influjo del mito iraní del Redentor, como Bullman lo plantea, ni, como, ni con el culto mistérico helenístico. Más bien, habría que relacionar el mundo conceptual y simbólico de la iglesia primitiva con el mundo de las creencias judías del Antiguo Testamento. Y así hay el tema de la, de que Jesús, la creencia en la fe cristiana no es un mito, no está en el mismo horizonte cultural
del mito. Literalmente hay mucha diferencia entre, entre un mito y lo que es verdaderamente el cristianismo. Solamente les quiero compartir el análisis que hace C.S. Lewis sobre esta parte, y en este punto es muy interesante porque no sé si saben que C.S. Lewis es especialista en literatura, pero también una de sus especialidades precisamente es la literatura escandinava y toda esa parte de la mitología. Entonces dice, la diferencia entre mito e historia cristiana no es sencillamente la de falso o verdadero. Los mitos no son sencillamente falsos por el hecho de ser mitos. Esta parte la vamos a explicar ahorita que hablemos de los padres sobre esta parte, porque Lewis es consciente que hay elementos cristianos que son simbología, pero que aún en la simbología cristiana, por ejemplo, en la simbología que se encuentra en Apocalipsis, el sustrato es histórico. Dice, Lewis ve la relación entre mito e historia cristiana más bien como la diferencia existente entre un acontecimiento real por una parte y sueños y deseos difuminados precisamente de este mismo acontecimiento. Por otra, el corazón del cristianismo es un mito que al mismo tiempo es un hecho. Miren que Lewis rescata algo, dice, el corazón del cristianismo es un mito, dice, el antiguo mito del Dios moribundo desciende sin dejar de ser mito, desde el cielo de la leyenda y de la imaginación a la tierra de la historia. El mito sucede realmente en un momento determinado y en un lugar determinado. Vamos desde un Adonis, un Osiris, que Dios sabe dónde y cuándo murieron, a una persona histórica que fue crucificada bajo Poncio Pilatos. Y por ser el mito un hecho, no cesa, sin embargo, de ser mito. Este es el milagro. Ahora, Lewis usa un lenguaje de su literatura y dice, lo que Lewis está formulando es cierto que la historia de la humanidad tenía mitos redentores, pero Jesús no es un mito impersonal redentor, sino que es de verdad. Es como si dijera, en todos los mitos estaba la idea de la esperanza del redentor. Bueno, Jesús cumple la idea de la esperanza del redentor, pero Jesús fue real, Jesús fue histórico. Y el cristianismo cumple así, digamos, el deseo o el anhelo de todos los pueblos del Redentor. Entonces, esa es un análisis bastante interesante, particular, que hace Lewis ahí desde su formación de una persona que conoce la mitología. Ahora, lo que también vimos ahí ya anteriormente en la clase es que la iglesia siempre ha tenido la conciencia de distinguir entre lo que es mito y lo que no lo es. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Justino Mártir del año 100 al 165, donde dice lo siguiente, Apología 1:54. Mas los que refieren las fabulosas invenciones de los poetas no presentan demostración alguna a los jóvenes que las aprenden. Dice, a los jóvenes se les educaba, ya habíamos dicho eso, a los jóvenes se les educaba en los vicios o las virtudes a través de las fábulas o a través de los mitos. Para aquí el horizonte es el mismo, fábulas, mitos. Porque habiendo sido los profetas, porque habiendo sido que los profetas anunciaban el advenimiento futuro de Cristo y que los hombres perversos serían atormentados, hicieron que muchos se llamaran hijos de Júpiter, engendrados por él, convencidos de que podrían lograr que los hombres considerasen las profecías relativas a Cristo como fábulas prodigiosas. O sea, ya él ve como en el mito el engaño de las naciones. Él dice,
las naciones seguras, educadas en los mitos, pensarían que Jesús es otro mito dentro de ese mismo horizonte, dice, pero no es así. Las profecías relativas a Cristo no son iguales a las mitologías. Él dice, convencidos de que podrían lograr que los hombres considerasen las profecías relativas a Cristo como fábulas prodigiosas muy semejantes a las inventadas por los poetas. Entonces, él distingue, muchas personas cultas podrían llegar a pensar que el relato del Evangelio se parecen, al parecerse, digamos, o tener, asimilar ese horizonte, terminan leyendo el Evangelio como si fuese otro de los mitos que ellos, a los que ellos les enseñaron o en los que fueron educados. Pero lo cierto es que la fe cristiana es una fe carismática y confesional. Los evangelios son textos narrativos que tienen catequesis, o sea, enseñanza doctrinal y testimonio, o sea, son testimonios de la encarnación, testimonios de la resurrección y testimonios de las buenas nuevas, por hombres que tenían la convicción de que realmente aquello que proclamaban había acontecido en la historia. También Eusebio y Orígenes dejan ver el debate que había entre el paganismo y el cristianismo, porque muchos paganos decían, eh, eso que ustedes dicen no es más que un mito de los bárbaros, o es que ustedes no saben distinguir entre lo que es un relato de verdad y un mito, y ustedes están pretendiendo decir que eso que ustedes dicen es verdad cuando realmente es otro mito. Pero ahí en esa parte nosotros recordábamos que la mayoría o muchos grandes padres de la iglesia fueron personas educadas y hablábamos del tema de que Orígenes, por ejemplo, era un hombre que había sido educado en todo el mundo griego y que el filósofo Porfirio le reclamaba eso, pero si tú eres un hombre educado, ¿cómo crees en la insensatez de esos mitos o de esas ideas? Y peor aún, ¿quieres utilizar tu conocimiento en la razón para pretender decir que esos mitos, refiriéndose a la fe cristiana, tienen algún fundamento o alguna razón o alguna prueba de razón? Vemos cómo, digamos que la iglesia desde los primeros tiempos, desde el primer siglo, se enfrentó al tema de la idea de que el cristianismo era un mito de bárbaros. Y evidentemente los creyentes entendían que no era una fábula lo que ellos estaban siguiendo, sino que habían visto de verdad esos milagros que están relatados ahí y habían visto lo sobrenatural del ministerio terrenal del Señor. Entonces, no fue algo que después la iglesia inventó. Lo que nosotros creemos es que realmente lo que la iglesia escribió fue lo que la iglesia vio que Jesús hizo y que Jesús enseñó. Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante. Aquí también hablábamos de las fuentes ya, las fuentes del Jesús histórico, y hablábamos de las fuentes del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, y una fuente extendida en el tiempo que es el testimonio de los padres. Y hay fuentes extrabíblicas, fuentes judías y fuentes romanas. Yo aquí no enlisto todas, ni enlisto todas las fuentes judías, ni enlisto todas las fuentes romanas, porque son muchas. De hecho, hay unas cartas de un filósofo, Manabar Serapion, que no mencioné porque pues la idea es solamente dar un bosquejo,
pero no toda, no enlistar todas las fuentes. Hay libros de apologética que sí hacen ese ejercicio y tienen casi todos los fragmentos de las diferentes fuentes judías, griegas, romanas, filósofos de muchos tiempos que hablan de ese tema, pero que obviamente excede a nuestro curso este desarrollo. Vemos que el Evangelio siempre habla también de Jesús en esta misma línea. Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habla de la historicidad. Ahora, aquí era importante hacer un resumen y esta parte la vimos en algo cuando vimos Nuevo Testamento, la formación y las etapas, pero recordemos rápidamente las etapas de la formación del Nuevo Testamento para ver el Nuevo Testamento como fuente. Pero lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento es la predicación oral de Jesús, es decir, Jesús enseña. Esta es la vida pública de Jesús después del bautismo. Él comienza su labor de predicar el Evangelio del reino de que el reino de los cielos se ha acercado, obviamente en la persona del rey. Luego viene la recepción. Los discípulos, los apóstoles escuchan esa predicación y la van guardando en su mente y en su corazón y son testigos de todo lo que Jesús hace. Y posteriormente, los discípulos también predican, pero todavía aquí no hay escritura. Es decir, los discípulos reciben de viva voz el mensaje de Jesús y lo transmiten de viva voz. Todo hasta aquí es transmisión oral. Son evangelistas, son ministros de la palabra, lo que quiere decir que se da el contexto de transmisión litúrgica y cuando vimos Nuevo Testamento ya hablamos algo de la tradición oral formal, de la tradición oral informal, de la tradición oral formal controlada y el tema de la tradición litúrgica, y eso no lo vamos a traer, sino que si alguien necesita, puede ir y repasar las reglas de la transmisión, de la tradición oral, y entenderá lo delicado que era este tema y que esa tradición oral sí tenía controles para la conservación, cosa que al parecer olvida Bullman y por eso la tesis de Bullman está aquí en esta parte de la transmisión de esta tradición oral, porque él parece pensar que aquí los apóstoles podían inventar o adicionar lo que fuera, que no tenía ningún tipo de control. Pero aquí evidentemente la tesis no se sostiene. En este punto hay hay una investigación de Gerardson que se llama, creo que el texto se llama Tradición y Memoria, donde Gerardson hace un estudio muy minucioso sobre las reglas de la tradición oral en las culturas del mundo mediterráneo y en el Nuevo Testamento. Y es un estudio que es muy profundo y que deja ver que la tesis de Bullman desconoce las formas de tradición oral del Mediterráneo, del mundo mediterráneo, que era una cultura de transmisión oral. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, también hablamos de la obra de Kenneth Bailey, que son dos obras muy importantes para el acercamiento cultural al Nuevo Testamento, el de Jesús a los ojos del mundo mediterráneo y Pablo a los ojos del mundo mediterráneo, y les compartíamos en esa época un, un paper, un ensayo de Bailey sobre la tradición oral aquí en esta parte. Entonces, cuando llegamos a la recepción de la palabra apostólica como palabra de Dios, es porque se tiene la certeza de que fue adecuadamente transmitida sin perderse y sin modificarse desde lo que Jesús enseñó por predicación oral hasta la predicación escrita. Por eso nosotros consideramos que el testimonio del Nuevo Testamento es un testimonio confiable.
Y bueno, y ahí también hay la obra de F.F. Bruce sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento y hay otras obras en ese punto importante. Hablábamos de las fuentes judías, Josefo, ¿cierto? Antigüedades y guerras de los judíos. Hablábamos de que el Talmud hace muchas menciones a Jesús, directas o indirectas. Obviamente no menciones positivas, porque en el Talmud se le acusa de brujería, se le acusa de que los milagros eran obras de la brujería o de la magia, y además se le habla como un falso maestro, alguien que descarriaba al pueblo con falsas enseñanzas, y también los Midrash, ¿cierto? Mencionaban eso. También hablamos en el sábado de Suetonio, Tácito y Plinio como fuentes romanas importantes que nos dan un contexto eh, de cómo se veía desde afuera, es decir, desde los no creyentes o desde las personas involucradas en el mundo romano, los eventos alrededor de la persona de Jesús o los eventos alrededor de sus discípulos, de la expansión del cristianismo por todo el imperio y de los problemas que ocasionaba el cristianismo en el vasto imperio romano con relación a las costumbres, a la adoración dentro del mundo romana, que el cristianismo comenzó a erosionar, como la idolatría, el culto a los dioses familiares, el mismo culto al emperador, la misma divinización del emperador o la misma divinización del Estado y todas esas cosas fueron choques, y esos choques, ese horizonte cultural que se fue diferenciando entre los valores cristianos y las ideas romanas, terminaron muchas veces en ocasionar las persecuciones y los malos entendidos, las falsas acusaciones, eh, y toda esa parte que se sucedía en el mundo, en el mundo romano. Entonces, digamos, de toda esa primera parte fue la que desarrollamos. Después entramos ya en el tema dogmático propiamente dicho, o el tema de la doctrina de la preexistencia. Y eh, digamos que no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Quisiera dejarlo hasta acá para retomar el tema de la preexistencia y retomar el tema de la encarnación, que son temas, digamos, doctrinalmente profundos, para desarrollarlos con más calma. Y les enviaría, ahora que termine la clase, le envío a Jonathan los documentos, una bibliografía, unos libros recomendados para que lean y puedan revisar ahí en la lista de lecturas las lecturas recomendadas para estos temas y las podamos revisar en la otra clase. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Nada, Reinaldo. Sí, profesor Edu, en el plan también están contemplados por lo menos los temas de ensayo o cómo es en esta parte. Bueno, los temas de ensayos, este, yo casi no soy como amigo de darle el tema de ensayo en el sentido de decirle estos son y se acabó la posibilidad, sino que de los temas que vamos a ir desarrollando o temas relacionados, ojalá sea un tema que para que la persona haga como el ensayo con amor, sea un tema que de verdad le inquiete y le apasione.
O sea, que la misma persona puede decir, yo quisiera investigar esto. Entonces, la idea sería que ustedes mismos plantearan, ya ven, van a ver el programa, van a ver las temáticas, van a ver todo eso, y entonces pasaran como su propuesta de ensayo. Y yo la reviso y les digo, sí, está dentro del plan del curso, puedes hacer la investigación de ese tema y presentar el ensayo sobre ese tema. Como han visto, hay mucho, hay bastante. O sea, podrían hacerlo sobre la historicidad, podrían hacerlo sobre la relación entre cristianismo y mito, podrían hacerlo sobre la encarnación, la preexistencia, las herejías, podrían hacerlo sobre las confesiones primitivas de la Biblia, sobre Cristo, o sea, de cualquiera de los ejes temáticos que están ahí, podrían hacer el ensayo. Entonces, la idea también sería que presentaran de pronto en el chat las propuestas de los ensayos y yo les digo, sí se puede porque está dentro del temario. Incluso les podría recomendar, si tengo literatura de ese tema, les puedo recomendar literatura para que puedan ir construyendo los ensayos. Entonces sí es bueno que vayan pensando el ensayo desde ahora. Ojalá para la otra clase ya tengan referenciado su tema de ensayo para también ir buscándoles, clasificando los materiales que yo tengo y poderles colaborar con bibliografía ahí en ese tema. Entonces, si tienes algún tema pensado de ensayo, también lo puedes formular ahora y revisamos. ¿Alguna otra pregunta sobre ese tema de los ensayos? Ya sabemos el tema de cómo son las normas, la presentación. El seminario usa de formato de citación Chicago y toda esa parte. Creo que ya todo el mundo, no hay nadie aquí que no haya, no haya estado antes haciendo el ejercicio. ¿Alguna pregunta entonces de esa parte? Ya yo enseguida les voy a mandar el plan de curso, las diapositivas las volvemos a enviar y una bibliografía básica recomendada y, y el escrito que estoy construyendo sobre el tema para que también de lo que hemos visto. No hay más preguntas. Nada, pastor. Bueno, entonces vamos a orar.